la lista de los 300 y no de líderes. ¿No? O sí. Bueno, no. Hay mucha mengambrea, por decir, dentro del tema. Pero a ver, cuando se habla que hackean la información del gobierno de 300 periodistas, ¿qué quiere decir eso? A ver, cuando tú vas a cubrir o asistes a la conferencia de prensa matutina del presidente, ya seas periodista, activista, invitado, etcétera, etcétera, tienes que llenar un formulario, ¿no? Un acceso, en donde está tu nombre completo, en donde está el medio al que perteneces, tu teléfono para contacto, tu correo electrónico y una identificación en donde se compruebe que eres tú, una identificación oficial, o sea, tu INE o tu pasaporte. No, yo sigo sin entender por qué no se puede poner la licencia de manejo, pero esa es otra historia. Que tendría que ser, ¿no?, un documento. Así tendría que ser en cualquier parte, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que terminó sucediendo es que Comunicación Social de Presidencia tenía una base de datos de más o menos 300 periodistas, activistas, asistentes, etcétera, etcétera. Algunos no, porque hay dos registros, el registro del medio tradicional y el registro del medio digital o alternativo, los famosos youtuberos. Algunos sí estaban, otros no, ¿no? Según el sapo es la pedrada. Entonces el viernes pues, se supo a partir de medios de comunicación, Reporte Índigo entre ellos, que la lista había sido filtrada, en donde uno podía navegar y encontrar los datos de estos 300 periodistas. Hay que entender que no son necesariamente 300 medios, sino que obviamente hay medios de comunicación que envían a su reportero, a su realizador y a su camarógrafo. Por ejemplo, canales de televisión. O que mandan a su reportero y fotógrafo, como podrían ser periódicos o estaciones de radio o medios digitales. Es decir, que pónganle ustedes, no son 300 medios, divídanlo entre 3, más obviamente, como les digo, una lista de activistas y una lista de otros personajes que asisten a las conferencias de prensa. No necesariamente quiere esto decir que vayas de manera recurrente, ¿no? Está el caso de Denise Dresser, que habrá asistido una o dos veces a la conferencia de prensa del presidente López Obrador, inclusive no asiste desde que hace 4 años, cuando fue la pandemia. Las asistencias de Denise Dresser fueron muy al inicio de que comenzaron las conferencias presidenciales, pero estás en la panza de toda la información. Entonces, esa es la información que se da a conocer. Es la información filtrada. Ahora, no todos son periodistas. Hay activistas, como dices, hay pues de todo tipo de personas. Tiene que ver con toda la gente que ha atendido a la mañanera. Así es. El presidente dijo esta mañana que habían sido hackeados. Hay que decir que lo que pasa es que es fácil que se den este tipo de hackeos, pues, ¿cómo no?, porque los métodos de captura que se utilizan son de open source. Es decir, son programas que no pagan licencia. Exacto. Y entonces son mucho más fáciles de que se vean sus debilidades. Y sí, gente pues docta en este tipo de cosas, pues es mucho más fácil que puedan obtener la información de open source que de otro tipo de paquetería que puede tener otro tipo de sistemas de encriptación. Entonces, pues por lo pronto, ya hoy en la mañana se admitió el hackeo, ya andan dando vueltas los datos de estos 300 personas que han asistido a la conferencia del presidente López Obrador, ¿no? No es la primera vez que se dan este tipo de casos de hackers que atacan a esta administración. Hay que recordar que también pasó, si mal no recuerdo, en la Lotería Nacional, pasó en Pemex, en donde ahí, si mal no recuerdo, fueron gente que pide recompensas por la información que se encuentra en las computadoras, y así nos podemos seguir. También es algo que sucede de forma muy recurrente, no solo en el gobierno de México, pasa en instituciones de crédito, ha pasado en el gobierno de los Estados Unidos, también han sido víctimas de hackeos en cosas tan importantes como el Departamento de Defensa. Entonces, de esto que pasa hoy a un WikiLeaks, o a un Guacamaya. O a un Guacamaya, o a un Panama Papers. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es exactamente la misma vulnerabilidad? No, por lo que te digo, que en el caso de los Panama Papers o en el caso de Guacamaya, sí, los sistemas de encriptación del ejército o de las instituciones financieras, en el caso del Panama Papers, eran
mucho más estrictas, eran mucho más severas, pero los efectos son los mismos. O sea, ¿cómo le haces para poder preservar, guardar, resguardar tu información? Y es uno de los grandes problemas que tienen las grandes empresas. O sea, hoy en día el negocio real es la información que tienen, que pueden tener gobiernos, que pueden tener medios de comunicación, que pueden tener compañías de redes sociales o de búsqueda. O sea, ¿qué es lo que tiene valor de Google hoy en día? La enorme cantidad de información que tiene de miles de millones de personas. O de Facebook. O sea, si Facebook tenía 1,000 millones de personas utilizando sus sistemas, pues la información de ellos. Porque además es información que uno otorga de manera voluntaria. O sea, tú llegas y le dices a Facebook, ten mi base de datos. Ten quién soy, cómo me llamo, dónde vivo, cuáles son mis gustos, qué es lo que veo, a dónde me dirijo, cuáles son donde tomo más fotografías, qué es lo que compro, o Amazon. Y lo mismo sucede pues en este caso. Vamos, es lo que sucedió cuando en su momento también hackearon o pusieron a la venta el padrón electoral, que luego lo encontrabas en Tepito a la venta, ¿no? Imagínate tener esa enorme cantidad de información de la gente. Información, al final de cuentas, es poder. Los candados para el no hackeo están creciendo a la par de la información. Sí, pero al mismo tiempo van creciendo los expertos en hackear. O sea, aquí es el juego del gato y el ratón, como diría la banda Machos, en donde al final de cuentas se convierte en un reto el poder romper el encriptamiento que hay de información. Entonces hay organizaciones, algunas de ellas que solo quieren saber cuáles son los manejos que tienen los gobiernos, no solo de los datos, sino también de las compras o de los contubernios o el tráfico de influencias que pueda haber de distintos gobiernos alrededor del mundo, incluyendo México. Entonces hay hackers que se dedican específicamente a ver si algo está podrido en Dinamarca. Hay otros que se dedican a, tengo la información, la voy a capturar y, como les decía hace un momento, voy a utilizarla para mi beneficio, ya sea vendiéndola o pidiendo una recompensa por ella. Y ahí, pues el problema es que tú no sabes, siempre, cualquier sistema de seguridad puede tener algún tipo de crack. El chiste es saber cuánto tiempo se va a tardar el cracker o el hacker en poder acceder a ella. Siempre te dicen, se van a tardar 100 millones de años. No, una de esas no te tarda los 100 millones de años. Pero te tarda lo suficiente como para que en la siguiente actualización haya una nueva forma. Mira, creo que no lo platiqué aquí. ¿Ya actualizaste tu iPhone? Sí. Y ya tienes esta nueva actualización que impide que puedan entrar a tus cuentas o a tus tarjetas a partir de tu No me apareció. Apple ID, sino que ahora tiene que ser por datos biométricos. Porque se dieron cuenta, en una de esas se los cuento mañana o el miércoles, el caso de Andy Cohen, de este famoso conductor de televisión, el que hace con Anderson Cooper el festejo de fin de año. Le robaron todo. Todo. Se perdió su tarjeta y entonces usaron un teléfono, le hicieron que él repitiera ciertas cosas. Y mientras lo tenían en el teléfono, porque le decían que eran del banco. Y entonces le decían ciertas cosas. Entonces, mientras repetía, ellos estaban haciendo todo tipo de transferencias usando un teléfono para robarle todo el dinero. Y le robaron todo. Él lo contó hace apenas un par de semanas en Today Show. Oye, fíjate, este excontratista del impuesto que filtró una serie de registros fiscales en Estados Unidos, pues, ¿qué te parece? Incluidos los de Donald Trump, sentenciado el día de hoy a máximo 5 años de prisión. Pues claro, porque también ¿Tiene que viene... ser? A ver, seguramente estarán buscando ahorita... Bueno, en una democracia y en un sistema de justicia bueno, se tendrían que estar buscando los hackers para que entonces los hackers estuvieran en el largo brazo de la ley. Eso luego en sistemas con gran impunidad no sucede. Bueno, pues ahí el tema, mi querido Gonzalo. La nota del día no nos dará tiempo, pero mañana, ¿qué te parece lo de Xóchitl ahora con sus reuniones matutinas? Ay, qué pérdida de tiempo. Pues es que no es necesario. Qué Si de eso venimos hartos. tiempo. En fin, ay, este país, México, que lo queremos tanto, México lindo y querido.